Aquí estamos entre C4, C5 y ven ustedes ya cómo se dispone hacia inferior la apófisis espinosa. Ya es un poco más presente o de mayor superficie la hemicarilla inferior. Pero vámonos a las últimas, que son más o menos T10, T11, T12, en donde vamos a ver que nada más se va a presentar una carilla articular a comparación de las demás. Ya no, las demás van a tener la presencia de dos superficies articulares en sus bordes del cuerpo y no, T10, T11 y T12 solamente presentan una carilla, que ahorita vamos a ver la disposición de estas carillas en cuanto a estas tres últimas vértebras. Vamos a ver que sus apófisis transversas ya no son tan marcadas, tan pronunciadas hacia los laterales, sobre todo de T10 y de T11 y de T12, ¿ok? Porque vamos a ver que aquí estas costillas pues ya tienen un poco menos de sitio articular con estas apófisis transversas. La apófisis, la vértebra torácica, entonces quedamos que va a presentar un cuerpo que es más o menos, se dice que es un cuerpo un poco más, ¿cómo se podrá decir? Más circular a comparación de las cervicales, que espero recuerden que en las cervicales el cuerpo tenía un diámetro lateral más pronunciado que el diámetro anteroposterior, por ejemplo. Aquí es un poco más circular. Sus bordes, aquí ya no se presentan las carillas semilunares, ¿se acuerdan? Aquí ya no presenta estas y que cuando nos vamos en el borde superior hacia posterior a la región del pedículo, vamos a empezar a ver la presencia de las carillas articulares. Más completas que las del borde inferior, que son muy pequeñas. La apófisis transversa, vuelvo a repetir, la presencia hacia anterior de la carilla articular. Aquí podemos ver, en cuanto al esquema que nos pusieron, este dibujo que nos pusieron, podríamos decir, es que en el borde lateral de la apófisis transversa se encuentra la carilla articular, pero no. Se encuentra hacia la vista anterior de la apófisis transversa. ¿Quedó? Sus carillas articulares superiores son un poco más hacia anterior que sus carillas articulares inferiores son un poco hacia posterior en relación a la raíz de la apófisis transversa. ¿Queda? Sí. La apófisis espinosa que empieza a hacerse hacia inferior, oblicua. Vamos a describir esta situación de nuestras vértebras. Dijimos que las vértebras torácicas van a ser las vértebras que van a dar fijación para la articulación con las costillas que son unos huesos planos. Esto nos tocaría ver más a fondo en la tercera unidad, pero aquí vamos a tener que describirle obviamente a la costilla la presencia de una cabeza. Las costillas van a tener una cabeza, un cuello y luego del cuello vamos a decir por el momento que va a tener un cuerpo. En este cuerpo vamos a ver que tiene en el borde superior la presencia de un tubérculo. Esto, acuérdense que les dije, las costillas son huesos planos y por ser huesos planos presentan dos caras. Las costillas son curvadas y están formando una cavidad, una caja. Por lo tanto, presentan una cara interna y una cara externa. Nosotros lo que estamos viendo aquí con el cursor es la cara interna. Conste que no estoy diciendo cara anterior, estoy diciendo la cara interna de la costilla.
En el borde superior de la costilla vemos la presencia de un tubérculo, que en la cara externa de la costilla veríamos una tuberosidad de esta región del tubérculo, que es un sitio insercional para un ligamento de esta costilla. La cabeza, como ven ustedes, es una cabeza que tiene una forma como de triángulo. Tiene una forma como de triángulo. Tiene prácticamente una línea oblicua superior, una pequeña línea oblicua hacia medial y una pequeña línea hacia inferior oblicua. Por lo tanto, decimos que la cabeza de la costilla tiene dos superficies articulares, una superior y una inferior, que son oblicuas. Superior para articularse con la hemicarilla inferior de la vértebra, y la cara o la superficie articular inferior de la cara de la costilla se va a articular con la carilla superior de la vértebra. Vamos a decir que la costilla, les dije, cuando se articula con la superficie articular superior de la vértebra, se dice que esa costilla corresponde a la vértebra que estamos, en este caso, mencionando. Ejemplo, si tenemos aquí a T2 y a T3 presentes, T2 nos está dando el sitio articular con la superficie superior de la cabeza de la costilla, mientras que T3 nos está dando su superficie articular superior para la superficie articular inferior de la cabeza de la costilla. Por lo tanto, nosotros decimos que esta costilla es la tercera costilla. ¿Por qué? Porque T3 está articulándose con la carilla de la costilla que tiene hacia lateral. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. Sí. Muy bien, conste, entonces, No, maestra, yo queda no entendí. ya. No entendí muy bien, maestro. No, Gael. Aquí estamos diciendo que vamos a decir que esto es T2 y este corte de la vértebra es T3, los cuerpos de T2 y de T3. Y les dije, las bordes superiores de las vértebras torácicas van a presentar hacia el pedículo la presencia de superficies articulares, así como en el borde inferior del cuerpo de la vértebra también va a presentar superficie articular, pero con menos espacio de articulación. A la superior se le dice carilla y a la inferior se le denomina hemicarilla. ¿Quedó allí, Gael? Sí, profesor. Muy bien, ahora les dije, la carilla articular de la vértebra corresponde a la costilla que se está articulando con ella. Ahora me regreso a esta imagen. Aquí T2 tiene su hemicarilla. Por favor, ya cuando hablemos de hemicarilla, nos estamos refiriendo a la que se encuentra en el borde inferior del cuerpo, ¿cierto? Entonces, esta costilla se está articulando con la hemicarilla de T2 y con la carilla de T3. Y yo pregunto, por lo tanto, ¿qué costilla es esta que estoy aquí señalando? Ustedes me dirán entonces que es la tercera costilla. ¿Por qué? Porque dijimos que la carilla articular en donde se articula la costilla corresponde a la costilla número tal de esa caja torácica. ¿Sí se entiende, Gael? Sí, ya entendí. Gracias. ¿Seguro? Sí, maestra. ¿Todos los demás también? Sí. ¿Cómo dijo, doctora? La carilla articular. Vamos a denominar, Carol, para que ya entendamos. Cuando hablamos de carilla articular
en las vértebras torácicas vamos a irnos a identificar la carilla o la región articular superior, la que se encuentra en el borde superior del cuerpo y en relación con el pedículo. Cuando hablemos de la hemicarilla, nos vamos a relacionar a la del borde inferior con el pedículo y que les dije es más pequeña que la carilla. ¿Ya quedamos? Carilla, hemicarilla. ¿Sí quedamos allí, Carol? ¿Sí quedamos todos? Sí. Ahora Entonces, me vengo aquí a este cuadro. Voy. Y me vengo a este cuadro. La costilla va a corresponder al número de costilla que se articula con la carilla de la vértebra, no con la hemicarilla. Y si dije que esta es T2 y que esta es T3 y esta vértebra se está articulando en su carilla, por lo tanto, esta costilla será la tercera costilla. ¿Sí, Carol? ¿Sí queda, sí, chicos? doctora. Sí. Muchas gracias. ¿Seguro todos? Sí. Perfecto. Sí, gracias. Perfecto. De nada. Y entonces, ya quedamos cómo vamos nosotros a poder distinguir el número de la costilla de acuerdo a el sitio articular con las vértebras, con la carilla o con la hemicarilla. ¿Quedó? Sí. Luego dijimos que, vamos a ver, la superficie de los sitios articulares de la cabeza de la costilla va a ser de tipo plana. Igual que en las carillas y hemicarillas de la vértebra. Por lo tanto, la articulación costo vertebral, o sea, de la costilla con la vértebra, con el cuerpo vertebral, va a ser, antes que nada, una articulación móvil. Por lo tanto, es una articulación sinovial. Y como presenta superficies planas, pues la variedad va a ser agua pasa por mi casa. ¿Y de qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Cierto? Planas. Ahora vámonos con las apófisis transversas. Las apófisis transversas, les dije, dan una superficie articular que es un poco excavada. Es un poco, es una depresión. Esta superficie articular de la apófisis transversa se dirige hacia anterior. Me voy a ir al dibujo de abajo. Y vean ustedes cómo la carilla articular se presenta o se dirige hacia anterior, ¿ok? Haciendo alusión al dibujo anterior que nos lo presentaban casi hacia lateral. Entonces, se encuentra hacia anterior. Y obviamente, esta carilla articular, ahora vamos a irnos al otro dibujo. Después del cuello de la costilla, vamos a tener la presencia, les dije, de un cuerpo. Aquí vamos a tener en la cara externa de la costilla la presencia de una carilla articular. Y esa carilla articular también va a ser excavada. Cuando se unen la carilla articular de la costilla con la carilla articular de la apófisis transversa, nos está formando la articulación costotransversa. Y ambas están cavadas. Por lo tanto, esta articulación, que es una articulación móvil, va a pertenecer a la variedad de pivote. ¿Queda? Sí. En la tercera unidad vamos a ver la dinámica del tórax. Y vamos a ver que cuando nosotros respiramos tenemos dos tipos de movimiento. Uno hacia los laterales, se nota cómo se aumenta de diámetro lateral
la caja torácica, y la otra que asciende y desciende es la caja torácica. Y esto se lleva a cabo por estas dos articulaciones, costo transversa y costo vertebral. Ambas son articulaciones móviles, o sea, van a ser articulaciones sinoviales, y la transversa va a ser en pivote y la vertebral va a ser plana. ¿Queda? Sí. Muy bien. Aprovecho esta lámina para nombrar los ligamentos que están reforzando a estas articulaciones. La costotransversa va a tener un ligamento costotransverso, obviamente, que va a ser medial y otro lateral. Y aparte va a haber un ligamento que se va a ir de la apófisis transversa de la vértebra suprayacente hacia la costilla correspondiente. Y ese ligamento se le va a llamar ligamento costotransverso. Entonces, hasta el momento hemos mencionado 3 ligamentos costotransversos. Uno medial, otro lateral, y como este ligamento se va con la apófisis transversa de la vértebra suprayacente, se llamará ligamento costotransverso superior. ¿Ya queda? Sí. Y obviamente pues tenemos aquí en el sitio de la cabeza de la costilla, junto con las vértebras, pues vamos a tener aquí a la cápsula articular y pequeños ligamentos que se van a ir a reforzar la articulación costo-vertebral. ¿Quedó? Sí. Ahora fíjense muy bien. Vamos a ir analizando lo que es esta columna vertebral en la región torácica. Les dije que va a haber vértebras de transición. T1 o D1, porque es también la región dorsal. T1 o D1. Vamos a ver que su apófisis espinosa es un poco horizontalizada, porque C7 era horizontalizada. Es la apófisis transversa de la región torácica es delgada. Vamos a ver que presenta una carilla articular en la región superior y una hemicarilla en la región inferior. Y quiero que en relación a las carillas y a las hemicarillas vayan prestando atención en cuanto nosotros vamos descendiendo en el número de la vértebra, porque la variante que se forma de la presencia en la ubicación de las carillas nos está hablando más o menos de qué número de vértebra es a la que nos podríamos referir. Y esto pues obviamente en relación a la medicina forense. Nosotros vamos a ver aquí cómo las carillas y las hemicarillas van a ir tomando diferentes posiciones. Más o menos a nivel de T9, vamos a ver que la hemicarilla ya casi no está presente. Que T10, T11 y T12 solamente van a presentar una sola carilla articular. Y que esa carilla articular, dependiendo del número de la vértebra, va a ir descendiendo esa carilla articular. Vamos a hacer la connotación en cuanto a T10. La carilla de T10 ya va descendiendo en cuanto a las anteriores. La de T11 se encuentra casi en el centro en relación a la lámina, al pedículo de la vértebra. Y de T12 ya se encuentra inferior
a lo que se está formando del pedículo de la vértebra. ¿Sí lo notan ustedes? Sí. Eso es relevante en cuanto a las características de las vértebras. En un rato más les voy a mandar el cuestionario correspondiente a la segunda unidad y algo por el estilo les está pidiendo que ustedes refieran allí. ¿Cuáles son las características de las vértebras de transición? Y entonces ya podemos hablar sobre las carillas articulares y las hemicarillas. Recuerden, aquí ya con T10, 11 y 12 desaparecen las hemicarillas. Solamente nos quedamos con las carillas. Otra. Las carillas articulares de las apófisis transversas en T10 y en T11 ya casi prácticamente no se encuentran presentes. ¿Se acuerdan que les dije que la caja torácica tiene una dinámica de movimiento? Y vamos a ver que las dos últimas costillas no se articulan hacia anterior, sino que son muy breves, muy cortas. Por lo tanto, estas no se requieren ese tipo de movimiento. Vamos a ver que por esa razón las vértebras T11 y T12 en sus apófisis transversas no presentan estas carillas articulares como las anteriores. Otra característica peculiar de las vértebras de transición. Dijimos que la vértebra tipo de la región torácica, su apófisis espinosa se hace oblicua hacia inferior. Y vean ustedes cómo a partir de T10, T11 y T12, sus apófisis espinosas ya no son tan largas, ya son más breves, ya son un poco más gruesas en cuanto a lo ancho de la apófisis espinosa en relación a las anteriores. Y la última costilla, T12, va a presentar una apófisis espinosa completamente aplanada, chata, corta, breve y aplanada. ¿Ok? Sí. Vámonos con las carillas articulares superiores e inferiores. Las carillas articulares, ya sabemos, las superiores, su superficie articular se dirige hacia dorsal y de las carillas articulares o de las apófisis articulares inferiores, la carilla es hacia anterior. Cuando llegamos hacia T12, vamos a ver que la carilla articular superior se dirige hacia posterior o a dorsal, mientras que la carilla articular inferior hace una pequeña rotación. Ya no está completamente hacia anterior, sino que se hace anterolateral. ¿Queda? Sí. Esta es otra característica de esta vértebra de transición. ¿Alguna duda, chicos? Ahorita en cuanto a la región torácica ya en conjunto. No. No. ¿Qué tipo, qué figura tiene el agujero raquídeo o medular de la región torácica? Ovalado. Bueno, cilíndrico. Cilíndrico, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? Pues yo creo que ya con estas características de la región torácica. Ahora vámonos con la lumbar. Aquí vamos a tener la presencia de solamente 5 vértebras lumbares. Estas 5 vértebras lumbares, vean ustedes, tienen una disposición con una concavidad hacia anterior, ¿cierto? Curvatura que le vamos a llamar una curvatura de tipo... Lordosis. ¿Cómo se llama? Lordosis. Lordosis, ¿verdad? Lordosis. Entonces, esta pequeña curvatura de lordosis, vean, hace que el espacio entre vértebra y vértebra pues sea un poco más amplia a comparación de la región torácica. Vean cómo entre T10
T11 y T12, el espacio intervertebral es un poco más amplio a comparación de las primeras vértebras torácicas, y que en la lumbar exactamente tiene un mayor espacio esta región lumbar. Tienen cuerpos vertebrales más voluminosos, son los más voluminosos de la columna vertebral. Sus apófisis espinosas son cortas, por ejemplo, a comparación de las torácicas. Son más anchas, son achatadas, digamos, entre ellas a comparación de las torácicas. Las apófisis espinosas no son tan pronunciadas como las anteriores, por ejemplo, que en ellas reside la articulación para las costillas. Aquí no. Esto es lo que podemos observar nosotros a primera vista, ¿ok? ¿Cuáles son las características anatómicas que distinguen a las vértebras lumbares? Se dice que su cuerpo es de tipo arriñonado. Entonces, vean ustedes aquí, esta es una fotografía, la que tienen a su derecha, es una fotografía. En esta fotografía vemos que sí, más o menos tiene una forma como de frijol, ¿no? Arriñonado. Los anatomistas en la anterior, en la región anterior, en la torácica, dicen que los cuerpos son de tipo de corazón, y estas son arriñonadas. El agujero vertebral vuelve a ser de tipo triangular, como en la sección cervical. Las apófisis espinosas, les dije, son cortas, breves, son más anchas, tienen una forma cuadrangular, por eso se dice que son cuadradas, y son horizontalizadas, son más rectas. Las apófisis transversas van a ser delgadas, y aquí viene una característica de esta región torácica, lumbar. Las apófisis transversas de la región lumbar van a presentar unos pequeños tubérculos en la raíz de sus apófisis transversas. Esos tubérculos reciben el nombre de tubérculos axilares, accesorios. Luego nos vamos con las apófisis articulares superiores e inferiores. Las apófisis articulares superiores realizan una rotación hacia interno, hacia medial. Ya no se van a dirigir hacia posterior. Mientras que las apófisis articulares inferiores hacen una rotación hacia lateral, ya no hacia anterior. En las apófisis articulares superiores se van a presentar unas pequeñas salientes óseas que se llaman tubérculos mamilares. Entonces ya tenemos dos pequeñas salientes óseas en estas vértebras lumbares. Los tubérculos mamilares, que se encuentran en las apófisis articulares superiores, y los tubérculos accesorios, que se encuentran en la raíz de la apófisis transversa, hacia o en la vista posterior. Más o menos donde les estoy poniendo yo el cursor. Entonces, entre estas tubérculos, los mamilares y los accesorios, aquí vamos a ver más adelante que va a ser sitio insercional para un grupo de músculos de la masa común. Músculos que se llaman también músculos erectores de la columna vertebral. Ustedes, yo creo que se han visto cómo se mueven los orangutanes o los changos o los monos. Estos llevan su tronco inclinado hacia anterior. Se apoyan con la región dorsal de sus dedos y de sus manos.
Y nosotros, al estar en bipedestación, lo que hacemos es que estos músculos erectores de la columna, aquí es donde nos permiten esta bipedestación de nuestro tronco, de nuestro cuerpo, esta posición vertical de nuestro cuerpo, ¿ok? Sí. ¿Queda, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Aquí vamos a ver esta famosa forma arriñonada, por favor. Véanlo. Vamos a ver que sus pedículos son más pronunciados a comparación, por ejemplo, de la región cervical, que eran, pero así una línea casi, de la región torácica, que ya se veía un poco más amplia este pedículo, pero lo que es aquí en la región lumbar es más aumentado a comparación de las anteriores, el pedículo. Luego vemos la apófisis transversa. Vean cómo es plana de anterior a posterior. Es aplanada, es breve a comparación de las otras que eran más gruesas, más largas, son más breves, más delgadas. Y vamos a ver aquí a las carillas articulares superiores, como su superficie articular rota hacia interno, hacia medial. Aquí vamos a ver a las apófisis mamilares, característica de esta región lumbar. Luego, vámonos hacia lateral, hacia la apófisis transversa. En la raíz de la apófisis transversa vemos otra pequeña saliente, que es la apófisis accesoria. Y aquí tenemos las dos apófisis, la mamilar y la accesoria, que se encuentran en la vista posterior de la apófisis transversa, que son sitios insercionales para los músculos de la región, los erectores de la columna. Las carillas articulares inferiores, vean ustedes cómo han rotado hacia lateral. Ya no se encuentran completamente hacia anterior. ¿Queda? Sí. Bien. Aquí teníamos la segunda vértebra lumbar. Aquí tenemos a la cuarta vértebra lumbar. Nos están esquematizando. Vean ya cómo ese cuerpo también es más ancho hacia los laterales. Empieza a ser un poco más angosto en su cuerpo. Las apófisis mamilares en él, las apófisis accesorias y su apófisis espinosa, que es breve, es cuadrada, cuadrangular, es achatada. Eso es lo que podemos apreciar en esto. La quinta vértebra lumbar va a tener como característica particular que el borde superior del cuerpo de la quinta vértebra lumbar va a ser un punto referente tocológico que se le nombra promontorio. Este promontorio, dije, es un punto referente tocológico. ¿Y qué es eso? En la ginecología va a haber un área en donde la tocología o la tocoquirúrgica se va a referir al momento del trabajo de parto y en la expulsión del producto y el alumbramiento de la placenta. Vamos a ver que el promontorio, vuelvo a repetir, es el borde superior de... no es cierto, este no es el promontorio. Chicos, les estoy diciendo falso. Ese es el sacro. ¿Cierto? Sí. ¿O no es cierto? Ah, ¿y por qué no me dicen? Yo les estoy haciendo una referencia que no es. Retomo. Borde superior de la quinta vértebra lumbar, borde inferior de la quinta vértebra lumbar, nada más, no del promontorio. Al rato vemos eso. Vean cómo esta última vértebra lumbar
su cuerpo es más amplio hacia los laterales, es más espacioso hacia los laterales. Igual sus carillas articulares hacia medial, las carillas articulares inferiores hacia lateral, las apófisis transversas breves, la espinosa también es breve, cuadrangular. Ahora vámonos hacia la región ya sacra. Ahora sí, chicos, la sacra. Vamos a ver que son 5 las vértebras sacras, que las 5 están fusionadas, que nada más tenemos la presencia prácticamente de la estructura común de las vértebras, que es un cuerpo de la primera vértebra sacra, unas apófisis transversas, y vamos a ver que está en posición anatómica, presenta una cavidad, una cavidad hacia anterior. Que, ¿quién me da una referencia anatómica en cuanto a la cara anterior del sacro? También se le llama cara pélvica. ¿También se le llama qué? Que queda en relación con la pelvis. Una cara pélvica, ok. ¿Qué más? ¿Podría ser que se encuentra protegiendo a los órganos sexuales? Sí, ¿qué más? Ya en relación a lo que hemos visto. Primer departamental. ¿Qué tenemos de referencia en la cara anterior del sacro? Del primer departamental. ¿No sería el plexo sacro? ¿Qué pasa con el plexo sacro, Andrea? Pues va a emitir sus ramas ventrales, ¿no? Ok, ahí encontramos. ¿Qué más? Ahí la llevas. ¿Qué más? ¿Alguien? Ya me dijeron que pertenece a la cavidad de la pelvis, ¿no? Los nervios sacros, los superiores, son los que pasan a través de los agujeros, ¿no? Del sacro. No, no, no. Sí, obviamente. Igual También que todos los anteriores. Estaba la articulación iliosacra, ¿no? ¿Se articulaba? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay algo bien relevante. ¿Cómo? ¿Las arterias sacras? No. Primer departamental. Sería el Inferior. componente tibial y peroneo del nervio ciático. No. ¿El nervio obturador? No. ¡Ah! ¿Qué con el... ¿cómo se los planteo? ¿Qué con la región glútea? A ver si así. ¿El músculo piramidal o el nervio ciático? Exacto, el músculo piramidal. ¿Quién me lo dijo? Domínguez del Pino, doña Marcela. Domínguez. ¿Qué pasa allí, Tania? Ahora sí, ahí la llevas. Es el músculo que se le conoce como llave, pero de la región glútea.
Exacto. ¿Y dónde tiene su origen ese músculo piramidal o piriforme? Músculo llave de la región glútea. ¿Dónde tiene su origen? En la cara anterior del sacro. Exacto. Lisette Ortega. En la cara anterior del sacro. Aquí se está originando el músculo piramidal o piriforme. Que sus fibras nerviosas salen de la pelvis, ¿por dónde? Por el conducto isquiático mayor. Por el conducto isquiático mayor o conducto ciático mayor. Así es. Y superficial a él, en esta vista, y en la posición anatómica superficial a él, tenemos la formación del plexo sacro, como nos había dicho su compañera Andrea. Entonces ya tenemos dos referencias anatómicas bien importantes de la cara anterior del sacro. Una, que aquí se encuentra la formación del músculo piramidal o piriforme. Dos, que aquí se encuentra la formación del plexo sacro. ¿Queda? En relación a la cara anterior. Bien. El sacro, entonces, vamos a ver que está formado, les dije, por 5 vértebras. Y ahora sí, este es el borde anterior de la primera vértebra sacra, que se denomina promontorio, punto tocológico, para la valoración del canal del parto y para saber si durante el trabajo del parto ese producto va a poder salir por el canal del parto. Si es muy breve la distancia que hay entre la región de la sínfisis del pubis y el promontorio, ese producto no va a poder salir por el canal del parto y entonces se tendrá que realizar un parto quirúrgico denominado cesárea, ¿ok? Para eso nos sirve el promontorio. Luego se acuerdan que, bueno, aquí tenemos las apófisis transversas del sacro. Las apófisis transversas del sacro nos van a formar un borde relevante dentro de la pelvis que se llaman alas del sacro. Las alas del sacro van a tener su cresta sacra en la vista anterior. ¿Queda? Las apófisis transversas nos forman esta superficie media aplanada que se llama alas del sacro. Las alas del sacro van a formar una cresta que se denomina cresta sacra, que se va a seguir con la cresta ilio-innominada. ¿Se acuerdan? Y luego de la cresta innominada se va a continuar con la iliopectínea. Y nos vamos a ir al borde anterior, al borde superior de la rama horizontal del pubis para llegar a la región de la sínfisis del pubis. Y aquí nos estaría delimitando lo que es la pelvis falsa de la pelvis verdadera. Espero que lo recuerden. Esto, vamos a ver que los agujeros de conjunción, cuando se fusionan estas 5 vértebras, ya no se van a encontrar hacia los laterales, sino que se van a encontrar hacia anterior y hacia posterior. Por lo tanto, los nervios raquídeos, sus ramas ventrales y dorsales saldrán en dirección de los agujeros anteriores y posteriores del sacro, no de los laterales que estaban formados con los agujeros de conjunción. ¿Queda? ¿Sí me doy a entender con esto? Sí. Ok. Ahora vámonos hacia la vista posterior. En la vista posterior vamos a tener a las vértebras fusionadas y vamos a ir de medial hacia lateral. Aquí podremos apreciar lo que es la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra.
La fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras nos van a formar una línea que se encuentra en la porción media de del sacro, que se llama línea sacra, línea media sacra. Las apófisis transversas, las apófisis articulares se van a estar fusionando y nos van a dar una línea parasagital sacra. Y las apófisis articulares se fusionan y nos dan la línea sacra lateral. Por lo tanto, en la vista posterior del sacro vamos a tener la presencia de 3 líneas. Una media, medial y lateral. Una media formada por la fusión de las apófisis espinosas. Una medial que va a ser por las carillas articulares, las apófisis articulares, y una lateral formada por las apófisis transversas de las vértebras sacras. Ya tenemos 3 líneas. Y obviamente aquí ya sabemos que, y ya hemos conocido, que aquí en estas líneas tendremos la presencia de los ligamentos que se van a ir a la espina ciática y a la tuberosidad isquiática para formarnos el conducto ciático mayor y el conducto ciático menor respectivamente, ¿cierto? Y también vamos a ver aquí que va a dar inserción a los músculos de la masa común, músculos erectores de la columna vertebral. ¿Quedó? Sí. Hacia los laterales vamos a observar la pequeña orejuela que se forma entre lo que sería S1, S2 y parte de S3, que van a ser unas orejuelas que presentan tejido cartilaginoso y hialino. Son sitios articulares para los huesos ilíacos. ¿Queda? Y entonces allí se estará realizando o formando la articulación ileosacra. También aquí vamos a ver que en el hueso sacro solamente vamos a poder observar las carillas articulares superiores de la primera vértebra sacra. Estas carillas articulares de la primera vértebra sacra, también en algunos libros les llaman astas sacras superiores. Recordemos que el agujero raquídeo se continúa, obviamente, por esta fusión de las vértebras sacras y va a presentar un agujero hacia la región más distal de estas vértebras sacras. Y aquí vamos a tener la presencia del agujero sacro. Hacia los laterales vamos a encontrar 2 salientes óseas formadas por las carillas articulares inferiores de C5. A estos se les llaman astas del sacro o astas inferiores. Entonces tendremos, retomemos, unas astas superiores del sacro formadas por las carillas articulares de S1 y unas astas inferiores del sacro formadas por lo que serían las carillas articulares inferiores de S5. Aquí tendremos la salida o eminencia de los nervios raquídeos, de los últimos nervios raquídeos, que vamos a ver que se les llaman cauda equina o cola de caballo. Para la región dorsal de este sitio, de la región glútea. Bien.
Los ligamentos que se encuentran presentes en la columna vertebral, el ligamento longitudinal anterior, ¿anterior a quién? A los cuerpos vertebrales, van desde el agujero magno, van a irse en el borde anterior del agujero magno y van a descender por la cara anterior de todas las vértebras de la columna vertebral. Ligamento longitudinal anterior. Luego, el longitudinal posterior. ¿Posterior a quién? A los cuerpos vertebrales. Igual, estas toman inserción hasta la región del agujero magno. Luego, vamos a ver que entre lámina y lámina vamos a tener la presencia de un ligamento que se llama ligamento amarillo. Entre lámina y lámina de las vértebras se presenta el ligamento amarillo. ¿Queda? Sí. Luego, tenemos otro ligamento que se llama ligamento interespinoso. Este ligamento interespinoso, vean más o menos aquí estamos a nivel de la región lumbar. Este ligamento interespinoso, les dije, en la región cervical, nos va a estar formando al ligamento nucal, el cual va a tener inserción en el hueso occipital. En la región cervical, por lo tanto, no me va a permitir a mí tener la palpación de las apófisis espinosas de C2, C3, C4, C5, C6. Solamente podré palpar a C7. Este ligamento nucal desaparece a nivel de C7. Ligamento interespinoso. Luego, vean ustedes cómo se forma el disco intervertebral. Les dije, el disco intervertebral va a tener tejido fibroso en el anillo, forma un anillo, y en el centro vamos a tener el núcleo pulposo. Estas fibras de tejido fibroso, valga la redundancia, vean ustedes cómo se fijan y hacen entrecruzado entre una vértebra y la otra para reforzar aquí el espacio que hay entre una vértebra y otra y para proteger a este núcleo pulposo. El núcleo pulposo, hagan de cuenta que es como una gelatina, un pedazo de gelatina, que si nosotros tomamos un pedazo de gelatina y nos mojamos las manos, podemos jugar un poco con esa gelatina antes de que se derrita y lo podemos mover en toda la región de la palma para que se haga movible. Esto es lo que sucede cuando nosotros tenemos el movimiento de nuestra columna vertebral. Aquí voy a aprovechar entonces para hacer la connotación. Recuerden que la columna vertebral tiene movimiento por la superposición de los cuerpos vertebrales. Que el movimiento que tiene la columna vertebral solamente nos lo puede dar en la región lumbar por la disposición de sus carillas articulares que se hacen hacia lateral las inferiores y hacia medial las superiores y que nos van a dar una articulación, nos forman una articulación de tipo en pivote y entonces nosotros vamos a poder tener la rotación hacia la derecha y hacia la izquierda de nuestro tronco específicamente. ¿Queda? Sí. Y esto en relación a la columna, chicos. En un rato más, el día de mañana veremos lo que corresponde a cabeza. En un rato más, ahora sí, les voy a mandar el cuestionario del segundo departamental,
¿Queda? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos? No. No. ¿No? Espero que vayan y tomen ya un cafecito, un atole, un chocolate. Recuerden que sus neuronas requieren de la glucosa para que ustedes continúen estudiando. ¿Cómo les fue en embriología? Bien. Bien. ¿Sí? Sí, ¿A todos? Sí. Sí, Qué bien. bueno. Bien. Ana y Betty, Bien. ¿ya les dieron promedio? Sí. Bueno, ya subió la Ay, qué calificación. bueno. ¿Ya? Sí. Qué bueno. ¿Quién más faltaba? ¿La doctora Vero ya les subió promedios, chicos? Sí, ya. Ay, qué bueno. ¿Y el doctor Gerardo? Ya. 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 ¿Y de salud? Todavía no. Todavía no. ¿Todavía no? ¿Y cómo estuvo el examen, chicos? No. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? ¿También fue de respuesta única o de opción múltiple? Sí. Y de opción múltiple. ¿Sí? Sí, es De opción múltiple. Ok, qué bueno. Pues me da mucho gusto que nos haya ido, creo que a todos bien en el primer departamental, con todas nuestras materias. Y ahí sí yo me incluyo, ¿no? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Nos vemos mañana. Vayan a desayunar, chicos. Algo rico y calientito. Gracias. Gracias. Chao, chao. Doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Mañana. Chao. Bonito mañana. día. Bonito Bye, día. bye. Hasta mañana. Igual. Bye.